compañeros? Somos el grupo número 2 de la Maestría en Normas Internacionales de Información Financiera, sección W. El grupo está integrado de la siguiente forma: por su servidor Raúl Imuchac, Axel del Cid, Ismael Ortiz, Marcos López y Vilma Enríquez. En esta oportunidad hablaremos un poco sobre el riesgo de crédito, y es que el riesgo de crédito es el dinero proporcionado a un prestatario o a una entidad que queda obligada a pagar esa suma de dinero que ha prestado a la entidad. Hay que tomar en cuenta que es un riesgo inherente del cual la entidad está sabida que pueda que no regrese a la entidad como tal. Por ende, el siguiente paso es la gestión del riesgo de crédito, que tiene como objetivo preservar la solidez financiera de la entidad de acuerdo a sus decisiones, y hay que tomar en cuenta que esta gestión de riesgo de crédito va mucho más de solo generar algunas cuantas políticas para entregar un crédito, sino que va también de acorde a muchas cuestiones, ya sea externas y internas, que puedan afectar a la entidad. En concreto, Basilea II promueve la mejora en la gestión apoyándose en las implementaciones de nuevas tecnologías para la gestión del riesgo de crédito. Este comité permite a los bancos elegir entre dos amplias metodologías para calcular sus requerimientos de capital por riesgo de crédito. Asimismo, genera una alternativa del método basado en calificaciones internas que necesitará la aprobación explícita del supervisor bancario. Hay que tomar en cuenta que cuando se va a gestionar un crédito a una entidad bancaria, hay que pasar por diferentes filtros para que se pueda aprobar dicha solicitud. Buenas noches para cada uno. Continuando con la exposición, en la presente diapositiva, tenemos las tres formas en las cuales se puede medir el riesgo de crédito. Tenemos la parte del riesgo de spread, el riesgo de default y el riesgo de rebaja crediticia. En el riesgo spread tenemos que es el riesgo que mide un aumento en la rentabilidad del activo de referencia respecto a la rentabilidad de un activo libre de riesgo. En el riesgo de default tenemos que es aquel riesgo por el que un emisor de un bono o deudor de un préstamo realiza este tipo de contraprestación. Y en el riesgo de rebaja crediticia tenemos la posibilidad de que una agencia de calificación haga una rebaja en la calidad crediticia de ese activo del emisor. Por consiguiente, tenemos lo que son los tipos de riesgo de crédito. Tenemos el riesgo de impago, el riesgo de migración y el riesgo de exposición. El riesgo de impago está compuesto por el riesgo fallido o riesgo de default, que es la posibilidad de incurrir en una pérdida si la contrapartida de una transacción no cumple plenamente las obligaciones financieras acordadas en un contrato. En el riesgo de migración tenemos que es cuando se produce una rebaja en la calificación crediticia, y el riesgo de exposición lo entendemos como la incertidumbre sobre los futuros pagos en este tipo de transacciones. Bueno, llegamos a la parte pues del proceso del crédito. En este sentido, pues para empezar con el proceso del mismo, pues primero tenemos la parte de la solicitud del cliente. En este sentido, pues el cliente procede a realizar de forma formal su solicitud de crédito, ¿verdad? En este caso, pues la entidad que recibe esta parte, pues solicita toda aquella información que considere que es necesario para formar parte de esta solicitud, ¿verdad? La información, pues, en la que se solicita, pues, se utiliza para determinar prácticamente el historial crediticio, en este caso, del que va a realizar el préstamo, ¿no? Posteriormente, pues, la entidad, pues, va a realizar un estudio, pues, acá la entidad, pues, debe realizar un estudio al cliente, como por ejemplo, su capacidad, ¿verdad? La capacidad que tiene el cliente en el que tenga una capacidad de pago. Ya como por ejemplo acá, pues podría, se le podría solicitar al cliente con, por ejemplo, sus ingresos, boletas de pago o recibos por honorarios que demuestren que el usuario que ha recibido ingresos, ¿verdad? Y que esto pues tenga capacidad de devolver el crédito, se podría decir. Y prácticamente, como también, por ejemplo, si en realidad pues la persona o cliente tenga las garantías necesarias o suficientes para poder pagar el crédito. Luego, pues la entidad
financiera en este sentido, o la entidad que va a otorgar el crédito, pues ya va a tomar una decisión sobre el cliente. Acá, pues, la decisión que sí le va a otorgar el crédito o le va a denegar el crédito, pues ya va a tomar una decisión sobre el mismo. Luego, pues si ya la entidad hizo las evaluaciones necesarias de acuerdo a sus políticos, a los procedimientos que tiene establecido, pues ya se formaliza el crédito. Acá pues ya entra o se pone por escrito un contrato, pues con el fin que esto fija el importe de las comisiones, de los gastos, de los intereses, si existe un fiador, el plazo que se va a otorgar el crédito, el método que se va a amortizar el crédito, pues o sea, ya se va a formalizar en sí el crédito. Una vez formalizado el crédito, pues la entidad le debe dar un seguimiento, es decir, va a realizar un monitoreo al cliente, si en realidad el cliente pues está pagando, está cumpliendo con los contratos que se establecieron en su momento. Luego, pues llega la finalización, pues y que el cliente pues logra pagar el contrato o pues el cliente pues busca renovar el contrato, ¿verdad? Luego, pues está el estudio de la operación. En este caso, pues la entidad pues dedica un cierto tiempo para la evaluación de la operación del cliente. Luego, pues también la entidad pues debe evaluar si necesita información para un análisis con suficiente conocimiento y experiencia, ¿verdad? De cómo es que el cliente pues está realizando el proceso del crédito. Y pues también debe considerar aquellos elementos fundamentales que considere que va a ser parte o que puede recabar cierta información, ¿verdad? Para el análisis del conocimiento que puede tener, en este caso, sobre el cliente. Gestión del riesgo de crédito. La gestión del riesgo de crédito tiene como objetivo básico preservar la solidez financiera y patrimonial de una entidad financiera, de forma que de acorde a sus decisiones estratégicas en cuanto a metas de crecimiento y rentabilidad, abarque a la totalidad del ciclo de crédito, que comprende los procesos cronológicos de admisión, seguimiento y la recuperación. Hoy en día, a raíz de las recomendaciones surgidas de conclusiones de nuevos acuerdos de capitales, por ejemplo, los acuerdos de Basilea, muchas entidades financieras están llevando a cabo una evolución en el marco de la gestión de riesgo. A continuación tenemos acá los principios para la evaluación de la gestión del riesgo de crédito. Primero, establecer un marco adecuado para evaluar el riesgo crediticio. Es decir, la entidad debe de establecer un marco que sea adecuado para gestionar el riesgo de crédito de la entidad financiera. Segundo, adoptar un proceso apropiado en la concesión de créditos. Es decir, la alta gerencia tiene como responsabilidad adoptar procesos, buscar procesos que sean adecuados para concesionar los créditos entre el cliente y la entidad. Tercero, mantener adecuados procesos de administración, medición, monitoreo del riesgo crediticio. Es decir, la alta gerencia o el gobierno corporativo de la entidad debe desarrollar una serie de procesos que permitan administrar o gestionar el riesgo, medirlo y sobre todo mantener el monitoreo de los mismos. Tenemos los acuerdos de Basilea II. ¿Qué son los acuerdos de Basilea? Son normas o reglas que promueven la mejora en la gestión del riesgo, apoyándose en la implantación de nuevas metodologías. Es decir, los acuerdos de Basilea promueven nuevas formas de gestionar el riesgo crediticio. Adicionalmente, los reguladores nacionales aconsejan a las entidades que establezcan políticas y procedimientos claros y fácilmente aplicables
para todos los procesos dentro del ciclo de gestión. Es decir, por ejemplo, en Guatemala, la Superintendencia de Banco emite reglamentos que sean de apoyo para las entidades financieras para gestionar el riesgo crediticio. Por ejemplo, la Junta Monetaria también emite resoluciones que ayudan a mantener a las entidades de forma informada y de forma que puedan administrar los riesgos de crédito de una forma adecuada. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Continuando con la exposición respecto a la gestión de los riesgos financieros. El proceso de gestión de riesgos financieros requiere identificar la fuente del riesgo, medir y modelizar el riesgo. También en el proceso de gestión del riesgo debemos tomar en cuenta la recopilación de información, que es reunir un conjunto de inputs para realizar un análisis de la capacidad de pago de la contraparte. El análisis y decisión, que es el estudio de la capacidad crediticia del cliente, definición de los límites de crédito y condiciones de pago. También debemos tomar en cuenta la instrumentación, que es por medio de la cual se realiza la formalización de la operación. El seguimiento, que es la monitorización de la operación mientras permanece vigente, para anticipar posibles dificultades. Y por último, debemos tomar en cuenta el cobro, que es la realización de las gestiones oportunas para saldar la deuda. Para la medición del riesgo de crédito, para cuantificar el riesgo es necesario identificar los elementos a valorar, y en la cuantificación del riesgo previo, en el riesgo individual tenemos la probabilidad del incumplimiento, la tasa de recuperación, la migración del crédito, y en el riesgo de cartera está el incumplimiento y calidad crediticia correlacionada, la contribución al riesgo y concentración crediticia, incumplimiento y calidad crediticia correlacionada. Al realizar un análisis de todo lo que hemos expuesto, licenciada y compañeros, hemos arribado a las siguientes conclusiones: que el riesgo de crédito es uno de los principales riesgos financieros. Este riesgo se puede definir como el potencial incumplimiento generado por la imposibilidad real o el rechazo voluntario de un cliente para cumplir sus compromisos. Y el riesgo de crédito es, por lo tanto, la posibilidad de sufrir pérdidas económicas como resultado del incumplimiento de una obligación contractual de mutuo acuerdo. Este concepto de riesgo de crédito está estrechamente relacionado con las instituciones financieras. Únicamente, licenciado, muchas gracias.